Comuna Docente Podcast. En el capítulo de hoy, octubre 2023. A 40 años del retorno, una democracia que se muerde la cola. El retorno de la democracia en 1983 marcó lo que podemos llamar, parafraseando a Eric Hobsbawm, el cierre de un siglo corto de golpes militares, iniciado en 1930 con el golpe de Uriburu a Irigoyen y que terminó con la asunción de Raúl Alfonsín y el cierre del capítulo más oscuro de la historia argentina, los 7 años que van desde el 24 de marzo de 1976 al 10 de diciembre de 1983. Ese día comenzó a delinearse un consenso en la sociedad que se resume en la famosa frase de Trasera en el juicio a la Junta: señores jueces, nunca más. El retorno a la democracia tuvo idas y vueltas, momentos de claridad y oscuridad. La primavera vivida en la década del 80 con el retorno de la libertad cultural y política y el mencionado juicio, un hecho único que no se dio en ningún otro país de Latinoamérica, comenzó a tambalear con el intento de golpe en 1987 y las consiguientes leyes de obediencia debida y punto final que dio por terminado el proceso iniciado en 1985. La crisis económica que derivó en una hiperinflación allanó el camino para profundizar la política económica que instaló la última dictadura cívico-militar a sangre y fuego, el neoliberalismo. Los 90 significaron la consolidación del modelo neoliberal, que avanzó sobre conquistas laborales, las privatizaciones de los recursos naturales que estaban en manos del Estado, el desguace del sistema ferroviario argentino, la privatización de los servicios públicos, la estocada final para el desmembramiento del sistema de educación pública. El menemismo planteó que nada de lo que debe ser privado permanecería en manos del Estado. La década de 1990 terminó con una desocupación del 22%, la más alta de toda la historia, y derivó en el argentinazo del 2001, un momento que puede ser leído como de crisis orgánica, en donde el pueblo organizado en asambleas, fábricas recuperadas y movimientos sociales puso en jaque a las instituciones políticas, sociales y económicas. Todos estaban en la mira: los partidos políticos, las burocracias sindicales, los medios de comunicación, la justicia. Si hay que definir un momento democrático radical, a casi 20 años de haberla recuperado, a mitad de camino del hoy, ese gesto, ese relámpago que cruzó el cielo y que marcó una generación, fueron esas jornadas del 2001. Con el dolor de los muertos, porque como dice la canción, la libertad es mar gruesa y oscuridad que hay que atravesar, muchas veces en botes frágiles, y los costos pueden ser altos. El proceso derivó en la necesidad de que los sectores dirigentes tomaran los reclamos de las masas para devolver cierto grado de estabilidad. En ese marco, se produce una nueva primavera, con la renovación de la Corte, una política de derechos humanos que derivó en la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final, y la reapertura de los juicios a los genocidas, y una recuperación económica que consistió en poner en funcionamiento la capacidad productiva instalada y desmantelada durante el menemismo. Un proceso que duró hasta el 2015 y que, al no proponerse dar vuelta a la estructura socioeconómica que instaló y consolidó un umbral de pobreza del 35% y no romper con los sectores económicos más concentrados, esa primavera dio paso ya no al verano, sino a un crudo invierno. Los últimos 8 años marcaron un claro retroceso en la calidad de la vida de los argentinos y argentinas, a partir de la profundización de un modelo económico que, al no haber sido reestructurado desde sus bases, se consolidó en el gobierno en 2015. La financiarización y la reprimarización, sumado a un nuevo actor, el capitalismo de plataformas que reformó el mercado laboral de hecho, con su modo de contratación uberizado, que implica no tener ningún derecho adquirido, dio paso a un descontento y descreimiento de la sociedad sobre los actores políticos tradicionales. La crisis económica derivada de este proceso y el retorno del FMI como árbitro de las decisiones en materia de política económica pauperizó la vida material concreta del pueblo en su conjunto. Se agrandaron las brechas entre los que más y menos tienen. La pandemia significó un desgaste social y un cambio en la subjetividad que aún no alcanzamos a entender, pero que sin duda fue el caldo de cultivo para que surja una derecha de corte ultra neoliberal en lo económico y neofascista en lo político. La democracia surgió como esperanza, allá lejos y hace tiempo, de enterrar para siempre un pasado oscuro, para nunca más repetir la historia nefasta. Hoy, esa oscuridad vuelve a estar en el horizonte, a partir del incumplimiento de aquellas esperanzas, que apenas eran comer, educar y curar, lo básico,
lo elemental. Será tarea del pueblo, como en aquellas jornadas radicales del 2001, soplar vientos que hagan escampar para que asome nuevamente un rayo de luz que nos permita vislumbrar un futuro promisorio.